Durante más de 6 siglos, un imperio unió Oriente y Occidente, controló mares, rutas comerciales y ciudades legendarias, y fue temido por reyes, papas y emperadores. Desde una pequeña tribu nómada hasta convertirse en una superpotencia mundial, el Imperio Otomano cambió para siempre la historia de Europa, Asia y África. En este vídeo descubrirás cómo nació, cómo alcanzó su máximo esplendor, por qué empezó a declinar y qué errores lo llevaron a desaparecer. Si te apasiona la historia contada de forma clara, profunda y con todo lujo de detalles, suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos hechos, entendemos el pasado. Durante siglos, Anatolia fue una tierra de paso, un puente entre mundos. Romanos, bizantinos, persas y árabes habían luchado por controlarla, dejando tras de sí ciudades ricas y un territorio agotado. A comienzos del siglo XIII, ese equilibrio frágil se rompió. El imperio selyúcida, que había dominado la región con mano firme, se desmoronó tras derrotas militares, luchas internas y la devastadora irrupción de los mongoles. Donde antes había un poder central, ahora solo quedaban fragmentos, pequeños principados enfrentados entre sí, incapaces de imponer orden o defender sus fronteras. Al oeste, el imperio bizantino, antaño señor del Mediterráneo oriental, tampoco vivía su mejor momento. Constantinopla seguía en pie, pero su autoridad apenas se extendía más allá de sus murallas y algunas ciudades costeras. Guerras civiles, crisis económicas y presiones externas habían reducido al imperio a la sombra de lo que fue. Bizancio ya no conquistaba, resistía. Y muchas veces, ni siquiera eso. En medio de este vacío surgió una frontera peligrosa y cambiante, una tierra sin dueño claro donde la ley la imponía la espada. Bandas de guerreros, mercenarios y tribus nómadas se movían libremente por Anatolia, buscando botín, tierras y oportunidades. No eran grandes ejércitos ni estados organizados, sino pequeños grupos con ambición y hambre de futuro. En este escenario caótico, sobrevivir significaba adaptarse rápido, golpear primero y aprovechar cada debilidad del enemigo. La religión también jugó su papel. El Islam, profundamente arraigado en la región, convivía con comunidades cristianas ortodoxas que llevaban siglos allí. Lejos de una división clara, Anatolia era un mosaico cultural, lingüístico y religioso, donde las alianzas cambiaban con facilidad y la lealtad se compraba con tierras y protección. Era un mundo inestable, pero precisamente por eso, lleno de posibilidades. Y es aquí, en esta frontera olvidada por los grandes imperios, donde aparecerá un pequeño principado que nadie tomó en serio. Un grupo de guerreros que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar la historia para siempre. Porque cuando los viejos poderes caen, no siempre gana el más fuerte, sino el que sabe esperar su momento. Si este vídeo te está gustando y quieres seguir descubriendo cómo de este caos nació uno de los imperios más poderosos de la historia, suscríbete al canal. Lo que viene a continuación no es solo una conquista, es el inicio de una leyenda. Mucho antes de levantar ciudades, palacios o imperios, los futuros otomanos vivían a caballo. Eran parte de las tribus Oguz, pueblos turcos de las estepas de Asia Central cuya vida estaba marcada por el movimiento constante. No conocían fronteras fijas ni capitales permanentes, su hogar era la pradera, y su riqueza se medía en rebaños, armas y lealtades. En un mundo duro e impredecible, sobrevivir exigía disciplina, resistencia y una identidad fuerte. La vida nómada moldeó cada aspecto de su cultura. Desde niños aprendían a montar y disparar con arco, convirtiéndose en jinetes temibles capaces de luchar durante horas sin descanso. La guerra no era solo una actividad, era una extensión natural de su forma de vivir. Atacaban con rapidez, se retiraban antes de ser alcanzados y volvían a golpear cuando el enemigo bajaba la guardia. Frente a ejércitos pesados y lentos, esta movilidad era una ventaja decisiva. Su organización social se basaba en clanes unidos por lazos de sangre y fidelidad personal. El liderazgo no se heredaba automáticamente, debía ganarse. Un jefe fuerte protegía a su gente, repartía botín y garantizaba justicia. Si fallaba, perdía seguidores. Esta lógica creó líderes pragmáticos, atentos a la realidad más que a la tradición, capaces de adaptarse a cualquier circunstancia. No seguían leyes escritas, sino códigos de honor transmitidos de generación en generación. En lo espiritual, los Oguz vivían una transición. Durante siglos habían practicado creencias chamánicas, vinculadas a la naturaleza, los espíritus y el cielo eterno. Pero al entrar en contacto con el mundo islámico, muchas tribus adoptaron el Islam suní, no como una ruptura,
sino como una integración progresiva. La religión se convirtió en un elemento de cohesión y legitimidad, especialmente en las fronteras con territorios cristianos, donde la guerra adquiría también un significado sagrado. Este modo de vida forjó guerreros austeros, resistentes y ambiciosos. No luchaban por grandes ideales imperiales, sino por tierras donde asentarse, por seguridad para sus familias y por prestigio. Sin embargo, esa ambición sencilla sería precisamente su mayor fortaleza. Porque cuando estas tribus dejaron atrás la estepa y se asentaron en Anatolia, no abandonaron su mentalidad nómada. La adaptaron. Y esa mezcla de movilidad, fe, pragmatismo y hambre de futuro se convertiría en la base de un poder que nadie vio venir, hasta que ya fue demasiado tarde. En medio del caos fronterizo de Anatolia, cuando ningún poder parecía lo bastante fuerte como para imponerse, surgió una figura que la historia tardaría siglos en dimensionar. Osmán, y no fue rey, ni emperador, ni heredero de una gran dinastía. Fue el líder de un pequeño beylik, un principado fronterizo más, perdido entre ruinas bizantinas y territorios disputados. Y precisamente por eso, porque no tenía nada asegurado, lo arriesgó todo. El mundo de Osmán era una frontera viva. Ciudades mal defendidas, fortalezas aisladas y una población cansada de impuestos y guerras. Mientras otros líderes buscaban sobrevivir, Osmán entendió algo clave. Aquel territorio no era un límite, sino una oportunidad. No atacaba por simple saqueo, sino con un objetivo claro: conquistar, asentarse y gobernar. Cada victoria no terminaba en retirada, sino en ocupación. Cada fortaleza tomada se convertía en un nuevo punto de partida. Su liderazgo se basó menos en la sangre y más en la lealtad. Guerreros turcos, mercenarios, campesinos islamizados e incluso cristianos locales se unieron a su causa. Osmán no imponía un poder distante, ofrecía protección, estabilidad y botín. En una época de incertidumbre, eso valía más que cualquier título. Así, su beylik empezó a crecer, no solo en territorio, sino en ambición. La religión también jugó su papel. Osmán se presentó como un gazi, un guerrero de la fe, luchando contra el imperio bizantino. Esta idea atrajo combatientes dispuestos a pelear no solo por tierras, sino por una causa superior. Pero detrás del discurso espiritual había una estrategia clara. Cada victoria debilitaba a Bizancio y fortalecía una nueva entidad política que ya no dependía del azar. Cuando Osmán murió, dejó algo inédito. No un grupo nómada, ni una simple confederación tribal, sino un estado en construcción, con continuidad, propósito y dirección. Sus seguidores ya no luchaban solo por sobrevivir, sino por expandir un proyecto que sentían propio. Sin proclamarse emperador, Osmán había plantado la semilla de un imperio. Y si te está sorprendiendo cómo un pequeño principado pudo transformarse en una fuerza imparable, quédate. Porque lo que empieza aquí no es una historia local, es el origen de uno de los imperios más duraderos de todos los tiempos. Si este tipo de vídeos te atrapan, suscríbete y acompáñanos, porque lo que viene a continuación cambia por completo las reglas del juego. Las primeras conquistas otomanas no fueron el resultado de grandes campañas planificadas, sino de una lectura precisa del momento histórico. Anatolia estaba llena de fortalezas bizantinas aisladas, mal defendidas y desconectadas entre sí. El imperio bizantino aún existía, pero su autoridad en el interior era débil, irregular y en muchos casos, simbólica. Para los otomanos, aquello no era un enemigo sólido, sino un mosaico de oportunidades. La expansión comenzó de forma casi silenciosa. Pequeñas incursiones, asedios breves y pactos locales permitieron avanzar sin provocar una reacción inmediata. En lugar de arrasar, los otomanos se asentaban. Donde caía una fortaleza, se instalaba una guarnición; donde una ciudad se rendía, se garantizaba protección a la población. Esto generó un efecto inesperado. Muchas comunidades cristianas prefirieron el dominio otomano a la inestabilidad bizantina, cansadas de impuestos abusivos y gobiernos ausentes. La clave estuvo en la frontera. Allí, la guerra era constante, pero también flexible. Los líderes otomanos entendieron que no podían competir con grandes ejércitos regulares, así que apostaron por la movilidad, el desgaste y el control progresivo del territorio. Atacaban cuando el enemigo era débil, negociaban cuando convenía y avanzaban solo cuando el terreno estaba asegurado. No había prisa, pero tampoco retrocesos. Mientras tanto, Bizancio se consumía en conflictos internos. Las guerras civiles,
la falta de recursos y la dependencia de mercenarios impidieron una respuesta coordinada. Cada ciudad perdida debilitaba aún más su capacidad de reacción. Y lo más peligroso no era solo la pérdida territorial, sino la normalización del avance otomano. Lo que al principio parecía una amenaza menor empezó a convertirse en una realidad irreversible. Estas conquistas iniciales transformaron a los otomanos. Dejaron de ser un grupo fronterizo para convertirse en una potencia regional emergente. Aprendieron a administrar tierras, recaudar impuestos y gobernar poblaciones diversas. La guerra ya no era solo un medio de supervivencia, sino una herramienta política. Así, paso a paso, sin una gran batalla decisiva, los otomanos fueron cerrando el cerco. Cada victoria pequeña sumaba fuerza, experiencia y confianza. Anatolia, que durante siglos había sido un territorio disputado, empezaba a inclinarse hacia un nuevo poder. Y aunque muchos aún no lo percibían, el equilibrio de la región estaba cambiando para siempre. Conquistar territorios era solo el primer paso. Lo realmente difícil era mantenerlos. Y aquí es donde los otomanos demostraron que no eran una banda de guerreros afortunados, sino un poder con visión de futuro. Mientras otros principados se desmoronaban tras la muerte de su líder, el naciente Estado otomano empezó a construir algo mucho más raro en su tiempo: estabilidad. Desde el principio, el poder se organizó alrededor del sultán, pero no como un tirano aislado, sino como el centro de una red de lealtades. La autoridad se basaba en recompensas claras: tierras a cambio de servicio, botín a cambio de fidelidad. Así nació el sistema del timar, que vinculaba a los guerreros con el territorio que defendían. No luchaban solo por el sultán, luchaban por su propio sustento. Este modelo reducía rebeliones, aseguraba defensa constante y evitaba el caos feudal que asolaba otras regiones. La administración también fue clave. Los otomanos conservaron estructuras existentes cuando funcionaban y las adaptaron cuando no. No impusieron un sistema rígido, sino uno práctico. Funcionarios locales, jueces islámicos y recaudadores trabajaban juntos para garantizar impuestos estables y justicia predecible. Para la población, el nuevo poder no significaba desorden, sino reglas claras. Y en una época convulsa, eso era una promesa poderosa. La diversidad religiosa no fue un obstáculo, sino una herramienta. Cristianos y judíos pudieron mantener sus leyes, líderes y tradiciones a cambio de lealtad y tributo. Esta tolerancia calculada redujo resistencias y permitió integrar comunidades enteras sin necesidad de represión constante. Gobernar bien, entendieron los otomanos, era más efectivo que gobernar con miedo. Pero quizá el mayor acierto fue pensar en el futuro. El poder ya no dependía solo del carisma de un líder, sino de instituciones que podían sobrevivirle. Normas sucesorias, consejos y una estructura militar permanente empezaron a tomar forma. El Estado otomano no improvisaba, aprendía de cada conquista. Y si te está sorprendiendo cómo, en tan poco tiempo, se pasó del caos a un sistema sólido, quédate hasta el final del vídeo. Si este tipo de historia profunda y bien contada te interesa, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora demuestra cómo esta organización temprana convertiría a los otomanos en una fuerza imposible de detener. Durante décadas, los otomanos habían avanzado paso a paso por Anatolia, consolidando su poder sin provocar una gran reacción internacional. Pero todo cambió cuando miraron hacia el oeste. Frente a ellos no había desiertos ni tribus rivales, sino Europa. El cruce a los Balcanes no fue solo una expansión territorial, fue una decisión estratégica que alteraría para siempre el equilibrio del continente. El momento era perfecto. Los Balcanes estaban fragmentados, divididos entre reinos, principados y señoríos enfrentados entre sí. Serbia, Bulgaria, Bosnia y los restos del poder bizantino competían por sobrevivir en un tablero político inestable. No existía un frente común, ni una amenaza percibida como definitiva. Los otomanos supieron leer esa debilidad mejor que nadie. No llegaron como un ejército invasor masivo, sino como un poder flexible que avanzaba donde encontraba fisuras. El cruce del estrecho de los Dardanelos fue rápido, casi silencioso. Fortalezas mal defendidas cayeron una tras otra, y muchas élites locales optaron por pactar antes que resistir. Para campesinos y ciudades cansadas de guerras constantes, el dominio otomano ofrecía algo inusual: orden. Impuestos claros, protección militar y una administración que, al menos al principio, interfería poco en la vida cotidiana.
Esto permitió que el avance no encontrara una resistencia unificada, sino respuestas aisladas y tardías. Militarmente, los otomanos introdujeron un estilo de guerra desconocido para muchos ejércitos europeos. Su movilidad, su capacidad de adaptación al terreno y su experiencia en conflictos fronterizos les daban ventaja frente a fuerzas feudales lentas y descoordinadas. Cada victoria reforzaba su reputación. Y con ella, el miedo. Lo que empezó como incursiones se transformó en ocupación permanente. Los Balcanes ya no eran una frontera lejana, sino una nueva base de poder. Este salto tuvo consecuencias profundas. Por primera vez, un Estado musulmán se asentaba de forma estable en Europa Oriental. No era una incursión temporal ni una amenaza pasajera. Era un proyecto de largo plazo. Los caminos comerciales cambiaron, las alianzas se redefinieron y el mapa político empezó a girar en torno a un nuevo actor que nadie había previsto. Con los Balcanes bajo su influencia, los otomanos dejaron de ser una potencia regional para convertirse en un problema europeo. Las fronteras del continente ya no estaban al oeste de Anatolia, sino en el corazón mismo de Europa. Y a partir de este momento, la historia europea ya no podría entenderse sin tener en cuenta a un imperio que acababa de cruzar un límite del que nunca volvería atrás. El verdadero secreto del éxito otomano no estuvo solo en sus líderes o en su ambición territorial, sino en algo mucho más decisivo, su ejército. Mientras muchos reinos europeos seguían confiando en nobles feudales y tropas temporales, los otomanos crearon una maquinaria militar permanente, disciplinada y centralizada. Una fuerza que no luchaba por prestigio personal, sino por el Estado. Y en el corazón de ese sistema se encontraba una institución tan temida como revolucionaria, los genízaros. Los genízaros no eran soldados comunes. Eran reclutados mediante el Depsirme, un sistema que tomaba a niños cristianos de los territorios balcánicos, los convertía al Islam y los educaba exclusivamente para servir al sultán. Separados de sus familias, criados en la obediencia absoluta y entrenados desde jóvenes, crecían sin lealtades externas. Su única identidad era el imperio. Esto los convertía en una fuerza extremadamente fiel y cohesionada, algo casi inexistente en la guerra medieval. Su entrenamiento era riguroso, constante y moderno. A diferencia de los ejércitos feudales, que se reunían solo en tiempos de guerra, los genízaros entrenaban incluso en paz. Fueron de los primeros en adoptar armas de fuego de forma sistemática, combinándolas con tácticas defensivas y ofensivas que desconcertaban a sus enemigos. Cuando otros ejércitos aún veían los arcabuces como una rareza, los otomanos ya los integraban en formaciones disciplinadas y letales. Pero el ejército otomano no se limitaba a los genízaros. Caballería ligera, tropas provinciales y unidades auxiliares completaban una estructura flexible y eficaz. Cada pieza tenía una función clara. La logística, el suministro y la planificación se tomaban tan en serio como el combate. Esto permitía campañas largas, coordinadas y devastadoras, incluso lejos del núcleo del imperio. El impacto psicológico fue enorme. En Europa, el ejército otomano empezó a verse como una fuerza casi imparable. No era solo su número, sino su organización, su disciplina y su capacidad de adaptación. Cada victoria reforzaba su reputación, y cada derrota enemiga confirmaba que el modo tradicional de hacer la guerra estaba quedando obsoleto. Durante siglos, este modelo dio a los otomanos una ventaja decisiva. Un ejército que no dependía de nobles rebeldes ni de levas improvisadas, sino de un Estado que entendía la guerra como una ciencia. Y si te está sorprendiendo cómo esta innovación militar cambió las reglas del juego, quédate. Si disfrutas este tipo de historia contada con profundidad y claridad, suscríbete al canal, porque aún estamos lejos del punto más alto del poder otomano. Constantinopla llevaba siglos resistiendo. Había sobrevivido a asedios árabes, búlgaros, rusos y cruzados. Sus murallas, consideradas inexpugnables, eran más que piedra, eran un símbolo. La última herencia del Imperio Romano, una ciudad que se creía eterna. Pero en 1453, esa eternidad llegó a su fin. Frente a ella no estaba un ejército improvisado, sino una nueva generación de poder otomano. Mehmed II, joven, ambicioso y obsesionado con la ciudad, entendía que Constantinopla no era solo una conquista estratégica, sino una llave histórica. Controlarla significaba dominar el paso entre Europa y Asia, romper el corazón del mundo bizantino y enviar un mensaje claro al resto del planeta. El poder había cambiado de manos.
El asedio fue meticuloso y brutal. Los otomanos desplegaron una tecnología nunca vista en esa escala. Artillería pesada capaz de dañar murallas que habían resistido durante 1000 años. Día tras día, los cañones golpeaban la piedra mientras los defensores, superados en número y recursos, reparaban lo que podían con desesperación. Dentro de la ciudad, la población rezaba; fuera, el cerco se cerraba lentamente. El imperio bizantino estaba solo. Las potencias cristianas debatieron, prometieron ayuda, pero nunca llegó a tiempo. Constantinopla ya no era el centro del mundo que había sido, y su caída parecía inevitable. El 29 de mayo de 1453, tras semanas de asedio, las tropas otomanas rompieron las defensas. La ciudad cayó. El último emperador bizantino murió luchando, y con él desapareció una línea imperial que se remontaba a Roma. La conquista no fue solo militar, fue simbólica. Para Europa, marcó el fin definitivo de la Edad Media. Para el mundo islámico, el cumplimiento de una profecía largamente esperada. Para los otomanos, el nacimiento de una capital imperial destinada a ser el centro de un imperio global. Constantinopla se transformó en Estambul, y su caída alteró rutas comerciales, aceleró el renacimiento europeo y redefinió la política internacional. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Las murallas que habían protegido un imperio durante siglos no habían caído solo ante cañones y soldados, sino ante una nueva forma de entender la guerra, el poder y el tiempo. La ciudad eterna había demostrado que incluso los símbolos más sólidos pueden caer. Y con ella, el mundo entró en una nueva era. Mehmed II no heredó un imperio consolidado, heredó una ambición. Con apenas 21 años, tras la caída de Constantinopla, comprendió que la conquista no era el final del camino, sino el comienzo de algo mucho mayor. Desde ese momento, dejó de ser solo un sultán victorioso para convertirse en Mehmed el Conquistador, un gobernante decidido a transformar un poder regional en una potencia mundial. Su primera gran decisión fue clara: Constantinopla no sería una ciudad saqueada y olvidada, sino el corazón del imperio. La reconstruyó, la repobló y la convirtió en Estambul, una capital multicultural donde musulmanes, cristianos y judíos convivían bajo la autoridad otomana. No destruyó el legado romano y bizantino, lo absorbió. Comprendió que gobernar significaba continuidad, no solo ruptura. Militarmente, Mehmed fue implacable. Extendió las fronteras otomanas en todas direcciones: los Balcanes, Anatolia, el Mar Negro. Eliminó rivales internos, sometió principados rebeldes y acabó con los últimos restos del poder bizantino. Cada campaña estaba cuidadosamente planificada, combinando diplomacia, intimidación y fuerza bruta. No luchaba por prestigio personal, sino por control estratégico. Pero su verdadero genio no estuvo solo en el campo de batalla. Mehmed era un gobernante culto, políglota, fascinado por la ciencia, la filosofía y el arte. Se rodeó de sabios, arquitectos y juristas. Reformó la administración, fortaleció el poder central y dejó claro que la autoridad del sultán estaba por encima de cualquier noble o general. Bajo su mandato, el Estado otomano dejó de depender de líderes carismáticos para apoyarse en instituciones sólidas. También entendió el valor del miedo y del respeto. Su reputación cruzó fronteras. En Europa se le temía, pero también se le estudiaba. Reyes y emperadores comenzaron a ver al Imperio Otomano no como una amenaza pasajera, sino como un actor permanente en la política internacional. Con Mehmed II, el equilibrio de poder había cambiado. Cuando murió, dejó un imperio más grande, más fuerte y mejor organizado que el que había recibido. Había sentado las bases de siglos de dominio otomano. Y si te está sorprendiendo cómo un solo gobernante pudo redefinir el destino de medio mundo, quédate con nosotros. Si disfrutas este tipo de vídeos, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es el verdadero auge del poder otomano. Cuando Constantinopla cayó, no murió una ciudad, renació otra. Bajo el dominio otomano, la antigua capital bizantina dejó de ser un símbolo del pasado para convertirse en el centro de un imperio en expansión. Rebautizada como Estambul, la ciudad pasó de fortaleza asediada a capital imperial, diseñada no solo para gobernar territorios, sino para representar poder, continuidad y universalidad. La transformación fue inmediata y profunda. Mehmed II entendió que una capital vacía no era una capital fuerte. Ordenó repoblarla con gentes de todo el imperio, musulmanes de Anatolia, cristianos de los Balcanes, judíos expulsados de Europa occidental.
Esta diversidad no fue un accidente, sino una estrategia. Estambul debía reflejar la pluralidad del imperio y garantizar actividad económica constante. Mercados, talleres y puertos volvieron a llenarse de vida. En lo religioso, la ciudad se convirtió en el corazón del Islam otomano, pero sin borrar su pasado. Santa Sofía fue transformada en mezquita, símbolo del nuevo orden, mientras otras iglesias siguieron funcionando para las comunidades cristianas. Sinagogas, mezquitas e iglesias coexistían bajo la autoridad del sultán, mostrando un modelo de tolerancia pragmática que aseguraba estabilidad social. La religión legitimaba el poder, pero también organizaba la convivencia. Políticamente, Estambul fue rediseñada para gobernar. Palacios, consejos imperiales y tribunales se establecieron en puntos estratégicos. El sultán ya no era solo un conquistador, sino un gobernante rodeado de burócratas, juristas y generales. Desde la ciudad fluían órdenes, impuestos y ejércitos hacia 3 continentes. Estambul no solo mandaba, coordinaba. Culturalmente, la capital se convirtió en un centro de arte, arquitectura y conocimiento. Grandes mezquitas, bibliotecas y complejos urbanos transformaron el paisaje. La ciudad absorbió influencias persas, árabes y bizantinas, creando una identidad propia, ni completamente oriental ni occidental. Estambul era un puente entre mundos, y esa posición se reflejaba en su vida cotidiana. Con el paso del tiempo, la capital dejó de ser simplemente la heredera de Constantinopla. Se convirtió en algo nuevo, el símbolo visible de un imperio que había llegado para quedarse. Desde sus colinas, el poder otomano se proyectaba hacia Europa, Asia y África. Y mientras sus calles bullían de vida, quedaba claro que Estambul no era solo una ciudad conquistada, sino el centro neurálgico de una nueva era imperial. Gobernar un territorio extenso ya es difícil. Gobernar 3 continentes, decenas de pueblos distintos, religiones enfrentadas y lenguas incompatibles durante siglos parecía, sencillamente, imposible. Sin embargo, el Imperio Otomano lo logró gracias a un sistema político y administrativo tan pragmático como eficaz, diseñado no para imponer uniformidad, sino para garantizar control y estabilidad. En la cúspide del poder se encontraba el sultán, autoridad suprema tanto política como religiosa. Pero a diferencia de otros monarcas absolutos, el sultán no gobernaba solo. A su alrededor funcionaba una compleja red de funcionarios, visires y juristas que convertían sus decisiones en administración real. El Estado otomano no dependía del capricho personal, sino de un aparato burocrático profesionalizado que aseguraba continuidad incluso en tiempos de crisis. Uno de los pilares del sistema fue la división clara de funciones. El ejército defendía y expandía, los administradores recaudaban impuestos y los jueces aplicaban la ley islámica. Esta separación evitaba que el poder se concentrara peligrosamente en una sola figura local. Los gobernadores provinciales tenían autoridad, pero siempre bajo la supervisión directa del centro imperial. Así, el imperio se mantenía unido sin necesidad de una presencia constante del sultán. La diversidad religiosa y cultural, lejos de ser un problema, fue integrada mediante el sistema Millet. Cada comunidad religiosa podía gestionar sus asuntos internos, leyes, educación, culto, a cambio de lealtad y tributo. Esto reducía tensiones, minimizaba rebeliones y permitía a millones de personas vivir bajo dominio otomano sin sentirse completamente sometidas. Gobernar no era borrar identidades, sino administrarlas. La fiscalidad fue otro elemento clave. Los impuestos estaban regulados, eran previsibles, y en muchos casos, más bajos que los de regímenes anteriores. Esto fomentaba la aceptación del poder otomano y garantizaba ingresos estables para el Estado. A cambio, el imperio ofrecía seguridad, justicia y orden, una combinación muy valorada en un mundo marcado por guerras constantes. Este sistema no era perfecto, pero sí extraordinariamente resistente. Permitió que el imperio otomano sobreviviera a derrotas, crisis internas y cambios globales durante más de 600 años. Y si te está sorprendiendo cómo una estructura tan compleja pudo sostenerse tanto tiempo, sigue con nosotros. Si disfrutas este tipo de historia profunda y bien explicada, suscríbete al canal, porque entender cómo se gobernó este imperio es clave para comprender por qué duró tanto, y por qué, finalmente, también cayó. En el corazón del Imperio Otomano, la religión no era solo una cuestión espiritual, era una herramienta de gobierno.
Gobernar un territorio tan vasto y diverso, donde cohabitaban musulmanes, cristianos y judíos, exigía algo más que fuerza militar, requería un equilibrio sutil entre autoridad y autonomía. Y fue aquí donde surgió el ingenioso sistema Millet, un modelo que combinaba pragmatismo político con tolerancia religiosa, aunque siempre bajo la supervisión del sultán. El sistema Millet funcionaba de manera clara. Cada comunidad religiosa podía autogobernarse en asuntos internos como educación, leyes civiles y culto. Los cristianos ortodoxos tenían su patriarca, los judíos su rabino y los musulmanes seguían la sharía bajo la autoridad del sultán. Cada millet era responsable de recaudar sus propios impuestos y mantener cierto orden dentro de sus comunidades, lo que aliviaba al Estado central de tareas administrativas directas y reducían las tensiones sociales. Este modelo no era caridad ni concesión, era estrategia. La tolerancia garantizaba estabilidad y lealtad. Comunidades que se sentían respetadas eran menos propensas a rebelarse. Además, permitía al imperio integrar territorios recién conquistados sin destruir su tejido social. Ciudades como Estambul, Alepo o Sarajevo prosperaron porque su población podía mantener tradiciones ancestrales mientras participaba de un proyecto político más amplio. Sin embargo, la tolerancia tenía límites. El Islam era la religión oficial, y los no musulmanes pagaban un impuesto especial llamado jizya. Este tributo no solo reforzaba la jerarquía religiosa, sino que financiaba la administración y el ejército. La convivencia, por tanto, era pragmática, no utópica. Existía respeto, pero también control y un recordatorio constante de la supremacía otomana. Más allá de la política, el sistema Millet fomentó un intercambio cultural único. Artes, arquitectura, música y comercio florecieron en ciudades donde las fronteras religiosas eran reconocidas pero permeables. Comerciantes judíos podían relacionarse con musulmanes y cristianos, académicos de diferentes fes compartían conocimientos, y artistas absorbían influencias de Oriente y Occidente. Esto convirtió al imperio en un mosaico vibrante de culturas, donde la diversidad era, paradójicamente, una de las claves de la unidad. El Millet demostró que un gobierno no necesita imponer uniformidad para ser eficaz, puede administrar la diferencia y convertirla en fortaleza. Durante siglos, este equilibrio delicado sostuvo al Imperio Otomano, permitiendo que millones de personas de distintas religiones coexistieran bajo un mismo techo político, y que un poder central se consolidara sin recurrir siempre a la coerción directa. Fue, sin duda, una de las innovaciones que permitió a los otomanos dominar un mundo tan diverso por tanto tiempo. Solimán el Magnífico no llegó al trono por casualidad, llegó porque el imperio ya estaba preparado para alcanzar su cima histórica. Bajo su reinado, el Imperio Otomano dejó de ser una potencia regional para convertirse en un actor capaz de rivalizar con cualquier reino europeo, Estado islámico o potencia africana. Su nombre no solo simboliza fuerza militar, sino también ley, cultura y diplomacia. Solimán fue un gobernante completo, el arquetipo del sultán que combina ambición con visión. Militarmente, su periodo marcó un auge sin precedentes. Los ejércitos otomanos, ya organizados y disciplinados, conquistaron territorios estratégicos en los Balcanes, Hungría, el norte de África y el Medio Oriente. Cada campaña estaba cuidadosamente planificada, combinando la fuerza bruta con maniobras tácticas inteligentes. La ciudad de Belgrado cayó, mientras que la amenaza otomana a Viena comenzó a perfilarse, mostrando que Europa ya no podía ignorar al imperio. Su marina se fortaleció, dominando el Mediterráneo oriental y amenazando rutas comerciales críticas, lo que elevó al imperio a una potencia global, capaz de influir en continentes enteros. Pero la grandeza de Solimán no se limitó a la guerra. Reformó el sistema legal, armonizando leyes tradicionales con la sharía, creando un cuerpo jurídico que perduraría siglos. La administración se volvió más eficiente, consolidando la autoridad central y evitando que los gobernadores provinciales se convirtieran en señores autónomos. Bajo su reinado, la burocracia otomana funcionaba como un reloj, fluida, precisa y capaz de sostener un imperio enorme y diverso. Culturalmente, fue una época de esplendor absoluto. Estambul se llenó de mezquitas monumentales, palacios y bibliotecas, mientras poetas, arquitectos y eruditos encontraron en la corte un lugar para crear y brillar. La ciudad se convirtió en un imán para el conocimiento y el arte, mezclando influencias persas, árabes y europeas. Cada edificio, cada poema y cada tratado reflejaba el poder y la sofisticación del imperio. El legado de Solimán también se vio en la diplomacia.
Pactos, alianzas y tratados con potencias europeas demostraban que los otomanos no solo conquistaban, sino que negociaban y controlaban la política internacional. Su nombre se convirtió en sinónimo de respeto y temor, y su reinado, en un modelo de cómo un imperio puede combinar fuerza militar con cultura, administración y diplomacia. Si te está sorprendiendo cómo un solo sultán logró transformar al Imperio Otomano en una potencia global que marcaría siglos de historia, quédate hasta el final. Y si quieres seguir explorando estos momentos que cambiaron el mundo, suscríbete al canal, porque lo que viene después mostrará cómo, tras esta edad de oro, incluso los imperios más fuertes enfrentan desafíos que pondrán a prueba su legado. Bajo el reinado de Solimán y sus sucesores inmediatos, el Imperio Otomano alcanzó su expansión máxima, convirtiéndose en un coloso que abarcaba 3 continentes. Sus fronteras se extendían desde Hungría y los Balcanes hasta las arenas de Arabia, desde las costas del norte de África hasta los fértiles valles de Mesopotamia. Este imperio ya no era un poder regional, era una superpotencia global, capaz de influir en Europa, Asia y África simultáneamente. La clave de esta expansión fue la combinación de poder militar, estrategia diplomática y administración eficaz. En Europa, los otomanos avanzaron por los Balcanes, asegurando territorios estratégicos y estableciendo guarniciones permanentes que les permitían controlar rutas comerciales y puntos de paso críticos. Ciudades como Belgrado, Budapest y Sarajevo se convirtieron en baluartes del poder otomano, mientras que los ejércitos disciplinados mantenían a raya cualquier intento de coalición europea. La amenaza a Viena recordaba al continente que el equilibrio de poder había cambiado definitivamente. En Asia, los otomanos consolidaron el control sobre Anatolia, expandiéndose hacia Siria, Mesopotamia y Arabia. La ocupación de ciudades como Bagdad y Damasco no solo significó dominio territorial, sino también control sobre rutas comerciales fundamentales entre Oriente y Occidente. Esto les permitió influir en la economía regional, asegurar el flujo de recursos y proyectar su autoridad más allá de las fronteras tradicionales del imperio. África, aunque más periférica, también entró en el radio de influencia otomano. Argelia, Túnez y partes del norte del continente quedaron bajo su control, proporcionando acceso al Mediterráneo occidental y un nuevo frente para comerciar y proyectar poder naval. La marina otomana se convirtió en una fuerza temida, capaz de desafiar a potencias europeas como Venecia y España, y asegurar rutas que hasta entonces estaban dominadas por piratas o ejércitos locales. Lo notable de esta expansión no fue solo la conquista, sino la integración de territorios tan diversos. Desde tribus nómadas árabes hasta ciudades mediterráneas densamente pobladas, el imperio logró mantener la cohesión gracias a un sistema administrativo flexible, leyes centralizadas y la coexistencia regulada de diferentes comunidades religiosas. Cada nuevo territorio añadía recursos, población y prestigio, pero también requería adaptación, y los otomanos demostraron saber cómo hacerlo. En este momento, el Imperio Otomano no solo era grande en extensión, sino temido, respetado y admirado. Su dominio se extendía sobre el Mediterráneo, el Mar Negro y las rutas comerciales de Asia, convirtiéndolo en un imperio verdaderamente global. Lo que comenzó como un pequeño beylik fronterizo en Anatolia se había transformado en un coloso cuya sombra se proyectaba sobre 3 continentes, cambiando la historia del mundo para siempre. El poder del Imperio Otomano no se limitaba a la tierra. Pronto comprendieron que quien controlara el mar Mediterráneo tendría una ventaja estratégica decisiva. En un mundo donde el comercio, la guerra y la comunicación dependían de los mares, los otomanos transformaron su naciente flota en un instrumento de proyección global, capaz de desafiar a potencias europeas centenarias como Venecia, España y Portugal. Este dominio marítimo no fue un accidente, sino el resultado de visión estratégica y adaptación tecnológica. Desde finales del siglo XV, la expansión otomana hacia el Mediterráneo oriental se aceleró. Islas, puertos y ciudades costeras comenzaron a caer bajo su control, asegurando rutas comerciales vitales y estableciendo bases para incursiones más lejanas. La flota otomana no solo transportaba soldados, transportaba poder, influencia y un mensaje claro: el mar ya no pertenecía únicamente a los estados cristianos europeos. Cada victoria naval consolidaba la autoridad otomana sobre rutas de aceite, especias, seda y cereales, recursos que alimentaban tanto su economía como su capacidad militar. Venecia fue uno de los rivales más persistentes. Durante siglos, la Serenísima había controlado puertos estratégicos y rutas comerciales en el Adriático y el Egeo. Las confrontaciones con los otomanos no fueron solo batallas, sino guerras prolongadas de desgaste, diplomacia y alianzas cambiantes.
Los otomanos aprendieron a combinar ataques directos con bloqueos, asedios y alianzas locales, debilitando poco a poco la hegemonía veneciana en el mar. España y Portugal, con sus emergentes imperios atlánticos, también se convirtieron en adversarios indirectos. La amenaza otomana sobre el Mediterráneo oriental y el norte de África obligaba a estas potencias a redistribuir recursos, vigilar rutas comerciales y repensar estrategias. Esto amplificaba la influencia otomana más allá de lo que su flota podía conquistar directamente. El simple hecho de ser una potencia marítima formidable cambiaba los cálculos de toda Europa. El dominio del Mediterráneo también tuvo un efecto interno. La necesidad de mantener flotas, arsenales y personal capacitado impulsó avances en logística, construcción naval y administración militar. Los corsarios y almirantes otomanos se convirtieron en figuras temidas y respetadas, capaces de proyectar poder incluso en costas alejadas de la capital. La integración de la marina en la estructura estatal mostró que los otomanos entendían la guerra como un instrumento completo, no limitado a la tierra, sino extendido al agua, la diplomacia y el comercio. En este periodo, el Mediterráneo dejó de ser un espacio europeo cerrado y se convirtió en un escenario donde los otomanos dictaban nuevas reglas. No solo controlaban territorios, controlaban rutas, flotas y el flujo de recursos. El poder otomano se proyectaba desde Constantinopla hasta Argel y Alejandría, demostrando que un imperio capaz de dominar tierra y mar podía desafiar a cualquier rival, cambiar economías y alterar la política internacional de su tiempo para siempre. El Imperio Otomano no fue solo un coloso militar y político, también fue un centro de cultura, ciencia y arquitectura que dejó huella durante siglos. Desde el siglo XV hasta el XVII, mientras sus ejércitos conquistaban territorios, los otomanos construían ciudades que combinaban funcionalidad, belleza y simbolismo, y fomentaban un ambiente donde el conocimiento y el arte podían florecer. La arquitectura otomana reflejaba poder, fe y sofisticación. Mezquitas monumentales como la de Süleymaniyye en Estambul no eran solo lugares de oración, eran centros sociales, educativos y hospitalarios. Cada complejo incluía escuelas, bibliotecas, baños públicos y hospitales, convirtiendo la religión en un instrumento de cohesión y bienestar social. Los arquitectos, influenciados por Bizancio, Persia y la tradición islámica, lograron un estilo propio: cúpulas enormes, minaretes esbeltos y patios espaciosos que equilibraban estética y funcionalidad. La ciudad de Estambul se transformó en un museo vivo donde cada edificio contaba la historia de un imperio poderoso y culto. El arte también prosperó. Miniaturas, cerámica, textiles y manuscritos ilustrados reflejaban la riqueza cultural del imperio y la habilidad de sus artesanos. La caligrafía, considerada la forma más elevada de arte islámico, se convirtió en símbolo de prestigio y conocimiento, adornando libros, mezquitas y documentos oficiales. El arte otomano no solo decoraba, educaba, legitimaba y comunicaba poder. En ciencia y educación, los otomanos fueron pragmáticos y curiosos. Matemáticas, astronomía, medicina y cartografía se desarrollaron en escuelas y observatorios que a menudo combinaban conocimiento islámico clásico con influencias europeas y persas. Médicos del imperio compilaban tratados, astrónomos elaboraban mapas y cirujanos innovaban técnicas quirúrgicas. La ciencia servía al Estado, pero también permitía que el imperio mantuviera un nivel de sofisticación comparable al de cualquier potencia contemporánea. El derecho y la administración también fueron parte de este legado cultural. La codificación de leyes, la armonización de la Sharía con normas civiles y la creación de tribunales especializados reflejaban un enfoque racional del gobierno. Solimán el Magnífico, por ejemplo, no solo conquistó territorios, organizó la vida de millones a través de un cuerpo legal coherente y duradero, cuyo impacto se sintió mucho después de su muerte. Este florecimiento cultural no fue un lujo, sino una estrategia de poder. La arquitectura, el arte y el conocimiento legitimaban al sultán y reforzaban la cohesión del imperio. Mezquitas, palacios, bibliotecas y manuscritos transmitían un mensaje claro: los otomanos eran herederos de la tradición, innovadores del presente y arquitectos del futuro. Durante siglos, esta combinación de fuerza, belleza y sabiduría convirtió al Imperio Otomano en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. El harén del Imperio Otomano no era solo un lugar de residencia para mujeres del palacio, era un centro de poder, influencia y estrategia política. En la imaginación popular se le ha reducido a un espacio de lujo y placeres prohibidos, pero la realidad era mucho más compleja. Allí se tejían intrigas, se formaban alianzas y se decidían destinos de reinos enteros.
La corte otomana era un ecosistema de jerarquías, donde cada gesto, cada favor y cada palabra podía cambiar el rumbo de la política interna. El harén estaba compuesto por concubinas, esposas y criadas, pero no todas eran iguales. Algunas provenían de familias poderosas o de territorios conquistados, otras fueron elegidas por belleza o inteligencia. Las mujeres más influyentes, conocidas como valí de sultán, podían actuar como consejeras del sultán, mediadoras de conflictos y estrategas políticas. Su capacidad para influir en nombramientos, alianzas matrimoniales y decisiones de guerra demostraba que, aunque el poder formal residía en el sultán, el poder real a menudo circulaba entre las paredes del harén. La corte era un escenario donde la política y la vida privada se mezclaban constantemente. Cada reunión, cada banquete y cada ceremonia tenía un trasfondo político. Los eunucos que administraban el harén servían como intermediarios, informando al sultán y controlando el flujo de información. Esta red de lealtades y rivalidades internas permitía al sultán mantenerse informado, y al mismo tiempo, dependía de su capacidad para equilibrar intereses. Un paso en falso podía desencadenar conspiraciones, exilios o incluso ejecuciones. Un movimiento acertado podía consolidar la autoridad del sultán durante décadas. El harén también funcionaba como escuela de poder. Hijas, sobrinas y jóvenes seleccionadas aprendían idiomas, administración, protocolo y diplomacia. Algunas llegaban a convertirse en valiosas aliadas políticas, no solo dentro del palacio, sino también en negociaciones externas, matrimonios estratégicos o mediaciones entre facciones rivales. La política del imperio, en muchos sentidos, se jugaba a través de estas redes invisibles de influencia. Por supuesto, el harén no estaba aislado de la administración del imperio. La influencia femenina se extendía a nombramientos de visires, asignación de territorios y decisiones militares, especialmente cuando el sultán era joven o inexperto. Esta capacidad de moldear el poder sin ocupar un trono oficial convirtió al harén en un motor silencioso de estabilidad y estrategia política, capaz de sostener la autoridad del sultán incluso en tiempos de crisis. Así, mientras los ejércitos conquistaban territorios y los jueces aplicaban la ley, el harén y la corte aseguraban que el poder interno permaneciera firme. Lo que parecía un mundo cerrado y secreto era, en realidad, el corazón estratégico del imperio, donde la diplomacia, la intriga y la política cotidiana se entrelazaban para mantener unido uno de los mayores imperios de la historia. Tras siglos de expansión vertiginosa y victorias que parecían interminables, el Imperio Otomano comenzó a experimentar un fenómeno que marcaría su historia: el estancamiento. Hasta entonces, cada conquista, cada puerto asegurado y cada territorio integrado había reforzado el poder y la riqueza del imperio. Pero a mediados del siglo XVI, quedó claro que crecer territorialmente ya no equivalía necesariamente a fortalecerse. De hecho, cada nuevo avance traía consigo desafíos internos y externos que empezaban a pesar más que los beneficios. Una de las razones fue la sobreextensión territorial. Gobernar desde Hungría hasta Arabia y desde Argelia hasta Mesopotamia requería recursos, administración y coordinación. Las distancias eran enormes, los ejércitos debían moverse rápido y los funcionarios tenían que mantener control sobre poblaciones diversas y a menudo rebeldes. Cada frontera era un frente potencial de conflicto, y mantener presencia militar constante se volvió costoso y complicado. La expansión dejó de ser un catalizador de poder para convertirse en un reto logístico y político. Internamente, la burocracia también empezó a mostrar signos de fatiga. La administración, que durante siglos había sostenido el imperio con eficiencia, comenzó a verse sobrecargada. Nombramientos heredados, corrupción y rivalidades entre funcionarios debilitaban la capacidad de decisión del sultán. Los visires y gobernadores provinciales adquirían más autonomía de la deseada, a veces desafiando directamente al centro del poder. La autoridad del sultán seguía siendo central, pero su control efectivo sobre los territorios más lejanos se volvía cada vez más difícil de ejercer. En el terreno militar, los ejércitos que habían conquistado ciudades y derrotado coaliciones europeas comenzaron a enfrentarse a rivales más preparados. La tecnología militar europea evolucionaba rápidamente. Armas de fuego más precisas, fortificaciones más resistentes y tácticas nuevas empezaban a neutralizar la ventaja otomana. Los genízaros seguían siendo leales y disciplinados, pero la guerra ya no era un campo donde la estrategia otomana garantizara victorias automáticas. Cada campaña requería más esfuerzo y recursos, y los resultados eran menos decisivos. Además, el imperio comenzó a percibir tensiones sociales y económicas internas.
La población crecía, las ciudades se multiplicaban, y la demanda de recursos y estabilidad aumentaba. Las reformas fiscales y administrativas necesarias eran difíciles de implementar en un territorio tan vasto y diverso. La diversidad que antes había sido una fortaleza empezaba a convertirse en un desafío, y la tolerancia pragmática tenía que equilibrarse con demandas crecientes de justicia y equidad. Así, el estancamiento no se manifestó como un colapso inmediato, sino como una ralentización silenciosa y compleja. El imperio seguía siendo grande, poderoso y respetado, pero la maquinaria que lo sostenía mostraba signos de tensión. Crecer ya no significaba fortalecerse, cada expansión añadía complejidad, vulnerabilidad y responsabilidades que, sin cambios estructurales profundos, se convertirían en los primeros indicios de la fragilidad futura. El siglo de oro había quedado atrás, y la realidad mostraba que incluso los imperios más formidables se enfrentan un momento en el que la historia deja de avanzar al ritmo de la ambición. A finales del siglo XVI y durante el XVII, el Imperio Otomano, que durante siglos había sido una fuerza casi imparable, comenzó a encontrarse con límites claros a su poder. Sus ejércitos y flotas, que habían sembrado temor desde Hungría hasta el norte de África, empezaron a sufrir derrotas que no solo eran militares, sino simbólicas. El imperio ya no dictaba el ritmo de Europa ni del Mediterráneo, y el equilibrio de poder comenzaba a cambiar. El primer gran aviso llegó en Viena, en 1683, aunque los enfrentamientos con Europa venían de décadas atrás. La ciudad, puerta de entrada a Europa Central, se convirtió en el escenario de un choque de ambiciones. Tras meses de asedio, las fuerzas otomanas fueron derrotadas por una coalición europea encabezada por el rey polaco Juan III Sobieski. La caída de esta iniciativa mostró que la máquina militar otomana ya no era invencible y que sus campañas en territorio europeo requerían ahora más recursos, coordinación y suerte de la que antes parecía necesaria. En el mar, la derrota en Lepanto, 1571, fue otro golpe crucial. La poderosa flota otomana, que había dominado el Mediterráneo oriental durante décadas, se enfrentó a la Liga Santa, una alianza de España, Venecia y el Papado, y sufrió una pérdida devastadora. Aunque los otomanos reconstruyeron rápidamente su armada, la batalla marcó un cambio simbólico. Europa había comenzado a desafiar la supremacía naval otomana, y la percepción de invencibilidad del imperio quedó seriamente erosionada. A partir de entonces, la guerra en el Mediterráneo se volvió un conflicto constante, con logros temporales pero sin la contundencia de siglos anteriores. Estas derrotas no eran solo eventos aislados, reflejaban cambios estructurales. La tecnología militar europea avanzaba rápidamente, cañones más precisos, fortificaciones más resistentes, tácticas innovadoras. Mientras tanto, la organización interna del imperio comenzaba a mostrar rigidez, con una burocracia que a veces respondía lentamente a las amenazas externas y ejércitos que ya no se renovaban con la misma eficacia que en tiempos de Solimán. La combinación de presión externa y limitaciones internas señalaba que el imperio estaba entrando en un periodo más vulnerable. Políticamente, estas derrotas afectaron la reputación del sultán y del Estado otomano. Los aliados dudaban más, los enemigos se atrevían a confrontar y la diplomacia europea comenzó a considerarlos menos imbatibles. La pérdida de iniciativa estratégica en Europa y el Mediterráneo significó que el imperio debía pasar de la expansión a la defensa de lo ya conquistado, un cambio de paradigma que afectaría su política, economía y estabilidad durante los siglos siguientes. Si te está sorprendiendo cómo un imperio que dominó 3 continentes pudo empezar a sufrir reveses tan decisivos, quédate con nosotros. Suscríbete al canal y sigue descubriendo cómo estas derrotas marcaron un antes y un después en la historia otomana y en la configuración del mundo moderno. A medida que los siglos avanzaban, el Imperio Otomano comenzó a mostrar los signos más claros de desgaste interno. Lo que antes había sido una máquina administrativa ágil y eficiente empezaba a convertirse en un sistema pesado y lento, incapaz de responder con rapidez a los desafíos de un imperio que seguía siendo vasto y diverso. La corrupción, el favoritismo y las luchas internas comenzaron a socavar la autoridad central, debilitando un poder que durante siglos había parecido invencible. Uno de los problemas más graves fue la degradación de la burocracia. Los visires y funcionarios, que antes habían actuado con profesionalismo y lealtad al sultán, comenzaron a priorizar intereses personales y familiares. Los cargos podían comprarse, heredarse o ser utilizados como moneda de intercambio político. Esto generó un entramado de corrupción que afectaba la recaudación de impuestos, la administración de justicia y el control de las provincias. Los ingresos del imperio se desviaban,
las ciudades recibían menos apoyo y la confianza en el Estado empezaba a erosionarse. Los gobernadores provinciales, que antes actuaban como brazos del poder central, comenzaron a acumular autonomía. Muchos se aprovechaban de la distancia con Estambul para establecer redes de clientelismo, imponer impuestos excesivos y, en ocasiones, desafiar directamente las órdenes del sultán. Esto generaba tensiones internas y rebeliones locales que obligaban a destinar recursos militares y diplomáticos a problemas que antes eran menores. La unidad del imperio, que se había sostenido durante siglos gracias a una administración central fuerte, empezaba a fracturarse. La corrupción también afectó al ejército. Los genízaros, antes modelo de disciplina y lealtad, fueron perdiendo rigor. Muchos cargos en la tropa podían comprarse o heredarse, y la eficiencia disminuyó. Las campañas militares dejaron de ser automáticas victorias y comenzaron a enfrentar derrotas por falta de preparación, liderazgo o cohesión interna. La reputación del ejército, pilar del poder otomano, se vio comprometida, y con ella la autoridad del sultán sobre territorios distantes. El impacto económico fue profundo. La recaudación irregular de impuestos, la administración ineficiente y la malversación de fondos redujeron los recursos disponibles para sostener tanto al ejército como la infraestructura civil. Ciudades, puertos y rutas comerciales comenzaron a deteriorarse, afectando el comercio interno y externo. La riqueza que antes reforzaba al imperio ahora se filtraba hacia intereses privados, debilitando la capacidad del Estado para mantener el control. Así, lo que comenzó como un imperio sólido y centralizado se fue convirtiendo en un sistema cada vez más frágil, donde los problemas internos empezaban a pesar más que las amenazas externas. La corrupción y la decadencia administrativa no eran solo fallas menores, eran síntomas de un cambio profundo. Un imperio que había dominado durante siglos ahora debía enfrentarse a su propio desgaste, y cada decisión equivocada dentro de Estambul podía tener repercusiones en los confines más lejanos del territorio otomano, anticipando décadas de desafíos que pondrían a prueba su supervivencia. Para los europeos de los siglos XVII y XVIII, el Imperio Otomano ya no era el enemigo temible que había dominado los Balcanes y el Mediterráneo. Comenzó a ganar un nuevo apodo, el enfermo de Europa. Este término, que se repetiría en tratados, discursos y crónicas, reflejaba la percepción de un imperio que, aunque todavía vasto y rico en territorio, mostraba signos claros de debilidad, decadencia administrativa, conflictos internos y derrotas militares que lo hacían vulnerable a la influencia y presión de las potencias occidentales. Los europeos observaban con una mezcla de cautela y oportunidad. En el pasado, enfrentarse a los otomanos requería enormes recursos y planificación, y sus ejércitos eran invencibles en los campos de batalla de los Balcanes o en las costas del Mediterráneo oriental. Pero ahora, con la derrota de Viena, las pérdidas navales como Lepanto y el estancamiento en Asia y África, los estados europeos comenzaron a percibir que la fuerza otomana tenía límites claros. Los aliados se volvieron más confiados, y los rivales, más agresivos. Las fronteras del imperio ya no eran líneas de conquista, sino frentes de defensa cada vez más frágiles. El término enfermo también se refería a los problemas internos del imperio que los extranjeros podían observar desde fuera: corrupción, debilitamiento de la burocracia, rebeliones provinciales y una administración sobrecargada. Los europeos entendían que estas dificultades podían explotarse, y comenzaron a tejer alianzas, tratados comerciales y estrategias diplomáticas que aprovecharan estas debilidades. El imperio, aunque todavía poderoso, empezaba a depender tanto de su reputación como de su capacidad real de acción, y esa reputación estaba en declive. No se trataba de un colapso inmediato. El imperio seguía siendo vasto, diverso y estratégicamente crucial. Pero para Occidente, cada conflicto menor, cada retraso administrativo o cada derrota en el campo de batalla confirmaba la narrativa: los otomanos ya no dictaban los términos de la política europea como antes. Su influencia era más negociable, más limitada y más sujeta a las maniobras diplomáticas de reinos como Austria, España o Rusia. Además, esta percepción afectaba al propio imperio. La idea de ser considerado enfermo influyó en la mentalidad interna. Los líderes se sentían presionados para reformar y modernizar, mientras que los extranjeros negociaban con más confianza y exigencia. La política exterior otomana se volvió más defensiva, más cautelosa y menos expansiva, y el equilibrio de poder que durante siglos había favorecido a Estambul comenzó a inclinarse hacia Europa occidental. Así, el apodo de enfermo de Europa no era solo un juicio de valor, era un reflejo de cambios estructurales y perceptibles en un imperio que seguía siendo enorme,
pero que había perdido parte de su vigor histórico. Los otomanos todavía podían resistir, conquistar y gobernar, pero la historia mostraba que incluso los gigantes más poderosos pueden comenzar a sentirse vulnerables cuando el mundo a su alrededor cambia más rápido que ellos. A medida que los siglos XVIII y XIX avanzaban, quedó claro que el Imperio Otomano enfrentaba una encrucijada histórica. Las derrotas militares, la corrupción interna y la pérdida de prestigio internacional habían debilitado su estructura, y el apodo de enfermo de Europa empezaba a sentirse como un diagnóstico real. Ante esta situación, los sultanes y sus consejeros comprendieron que no bastaba con defender lo conquistado. Era necesario reformar, modernizar y adaptarse a un mundo que había evolucionado mucho más rápido que el imperio. Los primeros intentos de reforma fueron tímidos y fragmentarios. Se buscó mejorar el ejército introduciendo tácticas y armas europeas, reorganizando las tropas y modernizando la flota naval. Sin embargo, estas medidas chocaban con la tradición. Los genízaros, pilares del poder militar y social, se resistían a cualquier cambio que amenazara su estatus. La burocracia, acostumbrada a privilegios heredados y a la corrupción tolerada, también boicoteaba iniciativas que implicaban disciplina y transparencia. La modernización no era solo una cuestión de recursos, sino de cultura política y social, algo que el imperio tardó demasiado en entender. Durante el siglo XIX, las reformas se intensificaron con los Tanzimat, un conjunto de decretos destinados a reorganizar la administración, garantizar derechos legales, modernizar el ejército y estimular la economía. En teoría, estas medidas buscaban crear un Estado más eficiente y cohesionado, capaz de competir con las potencias europeas. En la práctica, las reformas enfrentaron resistencia de múltiples frentes: conservadores religiosos que veían en ellas una amenaza a la Sharía, gobernadores provinciales que no querían perder autonomía y sectores de la población acostumbrados a privilegios heredados. Cada intento de cambio era un delicado equilibrio entre innovación y tradición, con resultados parciales y, a menudo, contradictorios. El imperio también intentó modernizar la infraestructura y la educación, construyendo ferrocarriles, escuelas técnicas y universidades inspiradas en modelos europeos. Se promovieron leyes civiles más uniformes y se buscó integrar de manera más efectiva a las minorías dentro del marco estatal. Sin embargo, estas iniciativas llegaron tarde y muchas veces de forma desarticulada. El ritmo de cambio no era suficiente para compensar siglos de estancamiento y corrupción, y la burocracia seguía siendo lenta, parcial y a veces hostil a la autoridad central. En el plano internacional, la modernización tardía no pudo impedir que las potencias europeas aprovecharan las debilidades otomanas. Intervenciones militares, tratados desiguales y presiones diplomáticas limitaron la soberanía del imperio y pusieron en evidencia que las reformas, aunque necesarias, no garantizaban supervivencia inmediata. El imperio podía intentarlo, podía copiar modelos europeos y reorganizar ejércitos, pero la combinación de problemas internos y presión externa hacía que cada avance fuera frágil y cada victoria parcial difícil de consolidar. Así, las reformas y la modernización tardía fueron un acto de supervivencia desesperado. Mostraban la capacidad del imperio de reconocer sus fallas y actuar, pero también evidenciaban que la historia no perdona a quienes reaccionan demasiado tarde. El imperio otomano se esforzó por renovarse, pero cada intento chocaba con siglos de tradición, intereses consolidados y cambios externos que no esperaban, dejando un legado de reformas incompletas que anticipaban su inevitable declive. A medida que el siglo XIX avanzaba, el Imperio Otomano, ya debilitado por problemas internos, derrotas militares y modernización tardía, comenzó a enfrentarse a una amenaza completamente nueva: los nacionalismos. Grupos étnicos y religiosos que durante siglos habían coexistido bajo el paraguas otomano empezaron a reclamar identidad, autonomía y, en muchos casos, independencia. Lo que antes se resolvía con administración pragmática o sobornos ahora se convertía en un desafío de legitimidad, poniendo al imperio frente a un fenómeno que ninguna conquista militar podía contener. Los Balcanes fueron el epicentro de estas tensiones. Serbios, griegos, búlgaros y rumanos comenzaron a organizar movimientos culturales y políticos inspirados por ideas europeas de nación y autodeterminación. Revoluciones y guerras de independencia se sucedieron a lo largo de décadas, desafiando la autoridad del sultán y mostrando que la unidad basada únicamente en la fuerza militar y la administración central ya no era suficiente. Cada rebelión debilitaba la capacidad del imperio para controlar otras regiones y servía de ejemplo para movimientos similares en territorios cercanos. En el Medio Oriente, la situación no era muy diferente. Árabes,
armenios y kurdos comenzaron a exigir mayor autonomía o reconocimiento de sus derechos. La coexistencia que el sistema Millet había mantenido durante siglos empezaba a colapsar bajo la presión de identidades emergentes y el contacto constante con ideas europeas de nacionalismo, liberalismo y derechos colectivos. Lo que antes se gestionaba mediante tolerancia y administración local, ahora se transformaba en conflictos abiertos y persistentes. Estas rebeliones internas tuvieron un efecto profundo en la política del imperio. Las provincias que antes proporcionaban recursos, hombres y estabilidad comenzaron a convertirse en focos de conflicto. El ejército y la burocracia, ya debilitados por corrupción y reformas incompletas, debían dispersar esfuerzos para sofocar insurrecciones mientras mantenían la administración central. Cada intento de reprensión requería gasto económico, desgaste militar y un delicado equilibrio diplomático con potencias europeas que observaban, y a menudo, apoyaban a los nacionalistas para debilitar al imperio. El nacionalismo, además, aceleró la percepción de fragmentación interna que ya se percibía desde fuera. Para los europeos, estas rebeliones confirmaban que el Imperio Otomano estaba en declive, reforzando la idea de que su unidad era artificial y temporal. Para los propios otomanos, cada revuelta era un recordatorio de que la cohesión basada únicamente en fuerza y administración no bastaba en un mundo donde la identidad y la nación comenzaban a superar los vínculos tradicionales de lealtad al sultán. Así, mientras los ejércitos occidentales seguían siendo una amenaza, la verdadera fragmentación del imperio se gestaba desde dentro, en los corazones de sus provincias. Los nacionalismos y las rebeliones internas no solo debilitaron la autoridad central, sino que también marcaron el inicio de un proceso irreversible de disolución territorial y crisis de legitimidad, un fenómeno que finalmente definiría el ocaso de uno de los imperios más poderosos de la historia. A comienzos del siglo XX, el Imperio Otomano, debilitado durante siglos por corrupción, derrotas militares y nacionalismos internos, se encontraba al borde del abismo. Lo que alguna vez había sido un coloso que dominaba 3 continentes se había convertido en un estado fragmentado, con fronteras cada vez más amenazadas y un poder central en constante retroceso. En este contexto, la Primera Guerra Mundial se presentó como una última apuesta desesperada, una oportunidad de recuperar prestigio y territorio, aunque los riesgos fueran enormes. El imperio decidió alinearse con las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, con la esperanza de reconquistar su influencia y frenar la expansión de Rusia, Gran Bretaña y Francia en sus dominios. En teoría, esta alianza ofrecía recursos militares, tecnología moderna y apoyo diplomático. En la práctica, se convirtió en una prueba de fuego que expondría las debilidades acumuladas durante siglos, un ejército aún valioso pero desfasado, una economía agotada, y una administración que no podía sostener conflictos prolongados en múltiples frentes. La guerra no era solo un desafío militar, era un espejo que reflejaba la fragilidad estructural del imperio. Desde el Cáucaso hasta Mesopotamia y el Levante, las fuerzas otomanas libraron batallas encarnizadas. Campañas como la de Gallipoli, aunque heroicas y memorables por la resistencia y estrategia demostrada, fueron insuficientes para revertir la tendencia general. En Palestina, Siria y Arabia, la presión de las fuerzas británicas y de los movimientos locales, incentivados por promesas de independencia, desestabilizó los últimos intentos de mantener control territorial. Cada derrota parcial no solo costaba vidas y recursos, sino que socavaba la autoridad central y fortalecía las aspiraciones separatistas en distintas provincias. El conflicto también tuvo un efecto devastador sobre la población civil. Hambre, desplazamientos masivos y epidemias afectaron a millones, profundizando la crisis social y económica. La percepción de un imperio debilitado se transformó en realidad tangible. Territorios enteros comenzaron a deslizarse hacia el control de potencias extranjeras o de movimientos nacionalistas. La diplomacia, que alguna vez había sido un instrumento de poder, ya no podía sostener un imperio en plena descomposición. Finalmente, en 1918, la derrota de las potencias centrales selló el destino otomano. Los tratados que siguieron, especialmente el Tratado de Sèvres, desmembraron el imperio, dejando apenas fragmentos bajo control directo y abriendo el camino para la creación de nuevos estados. Lo que comenzó hace más de 6 siglos como un pequeño beylik fronterizo en Anatolia había llegado a su fin definitivo, un colapso que no fue súbito, sino el resultado acumulado de siglos de expansión, éxito, estancamiento, corrupción y resistencia interna. La Primera Guerra Mundial no fue solo el episodio final, fue la confirmación de un proceso histórico imparable. El Imperio Otomano,
que había transformado la política, la cultura y la guerra durante más de 600 años, desapareció como actor central en el escenario mundial. Su legado, sin embargo, permanece, en la arquitectura, en la administración, en la cultura y en la historia de 3 continentes que alguna vez fueron testigos de su grandeza. La última apuesta fracasó, y con ella, se cerró un capítulo monumental de la historia mundial. Aunque el Imperio Otomano desapareció oficialmente tras la Primera Guerra Mundial, su legado sigue vivo en múltiples dimensiones: política, cultura, arquitectura y sociedad. La transformación que comenzó con un pequeño beylik en Anatolia hace más de 6 siglos culminó en la creación de la República de Turquía en 1923, bajo la visión de Mustafa Kemal Atatürk. Sin embargo, comprender la Turquía moderna sin mirar a su pasado otomano sería imposible, porque muchas de sus estructuras sociales, jurídicas y urbanísticas se construyeron sobre cimientos heredados de aquel imperio milenario. El legado administrativo del imperio fue crucial. Durante siglos, los otomanos desarrollaron un sistema capaz de gobernar territorios vastos y diversos mediante leyes, tribunales y estructuras burocráticas flexibles. Esta experiencia fue un antecedente directo para la organización del nuevo Estado turco, que heredó la necesidad de centralizar poder, modernizar instituciones y consolidar un gobierno efectivo. La combinación de tradición y modernización, iniciada tardíamente en los Tanzimat, sirvió como base para las reformas profundas que caracterizaron a la joven república. En la arquitectura y el urbanismo, la huella otomana sigue siendo evidente. Mezquitas, palacios, bazares y puentes que sobreviven en Estambul y otras ciudades no solo son patrimonio cultural, sino símbolos de un pasado donde la religión, el arte y la vida cotidiana estaban profundamente entrelazados. La ciudad misma de Estambul, con sus cúpulas y minaretes, sigue siendo un testimonio visual del imperio que transformó una ciudad bizantina en la capital de un coloso mundial. Cada calle, cada plaza y cada monumento refleja la sofisticación administrativa y cultural de los otomanos. El impacto cultural va más allá de la arquitectura. Literatura, música, gastronomía y artesanía mantienen tradiciones que se desarrollaron bajo la influencia otomana. La coexistencia de diferentes grupos étnicos y religiosos durante siglos dejó un legado de diversidad y tolerancia pragmática, aunque imperfecta, que aún se percibe en la sociedad moderna. Las escuelas, bibliotecas y observatorios que promovieron el conocimiento y la ciencia también inspiraron formas de educación y pensamiento crítico que sobrevivieron al colapso del imperio. Políticamente, la caída otomana y el nacimiento de Turquía marcaron un cambio de paradigma. De un imperio multinacional a un Estado-nación, la transición implicó redefinir fronteras, identidades y lealtades. Mustafa Kemal lideró esta transformación con reformas radicales: secularización, alfabetización, modernización de la economía y fortalecimiento del Estado. Sin embargo, incluso estas innovaciones se apoyaron en estructuras y conceptos heredados de los siglos de administración otomana: centralización del poder, burocracia eficiente y organización militar. El legado otomano también es un recordatorio histórico de cómo los imperios pueden perdurar más allá de su desaparición política. Aunque las fronteras y los sultanes se han ido, la cultura, la memoria colectiva y las instituciones que construyeron continúan influyendo en millones de personas, en Turquía y más allá. El Imperio Otomano, con sus éxitos, fracasos, expansiones y caídas, dejó una herencia que todavía define la identidad, la política y la historia del Medio Oriente y Europa. Si te está fascinando este recorrido por siglos de historia, suscríbete al canal y sigue descubriendo cómo los imperios moldean nuestro mundo incluso mucho después de su caída. Porque entender al Imperio Otomano es también entender parte de nuestra historia global y cómo las raíces del presente se encuentran en el pasado. En definitiva, el Imperio Otomano no cayó de un día para otro. Murió lentamente, entre reformas incompletas, presiones externas y errores internos. Sin embargo, su huella sigue viva en fronteras, culturas, religiones y conflictos actuales. Y aquí surge la gran pregunta: ¿podría repetirse hoy la historia de un imperio que no supo adaptarse a tiempo? Si quieres seguir descubriendo las grandes civilizaciones, los imperios olvidados y las lecciones ocultas de la historia, este canal es para ti. Porque entender el pasado es la mejor forma de comprender el presente.